Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, pues muy atentos en la serie de estudios de devocionales que vamos a estudiar esta semana. Y como hemos estado hablando ya por casi 2 semanas acerca de el pecado, la santidad, la tentación, y hoy el devocional está de verdad para meditar, estudiar. Y el título lo dice todo: ¿un Dios santo o un Dios de ira? ¿Cuál eliges? ¿Un Dios santo o un Dios de ira? ¿Cuál eliges? Dice Deuteronomio 32:35: Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Otra versión dice: a su tiempo su pie resbalará. Este versículo representa una advertencia de venganza de parte de Dios sobre los malvados, los incrédulos israelitas, quienes eran el pueblo de Dios y vivían bajo la gracia, pero quienes, a pesar de todas las obras maravillosas que Dios hacía por ellos, eran, como dice el versículo 28 de Deuteronomio 32, una nación privada de consejos y no había en ellos entendimiento. De todos los frutos celestiales ellos produjeron uvas amargas y ponzoñosas, como se dice 2 versículos antes de este texto. La expresión de este versículo, Deuteronomio 32:35, a su tiempo su pie resbalará, parece indicar lo siguiente con respecto al castigo y la destrucción a los cuales estos impíos israelitas estaban expuestos. Número 1, siempre estuvieron expuestos a la destrucción, tal y como el que se detiene o camina por lugares resbaladizos, peligrosos, que está en todo momento expuesto a caer. Y esto queda claramente manifestado en la manera en que la destrucción le sobreviene, la cual se representa por sus pies resbalando. Y lo mismo expresa el Salmo 73:18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Número 2, también implica que siempre habían estado expuestos a una destrucción súbita e inesperada. Le sucede como al que camina por deslizaderos y corre el riesgo de caer en cualquier momento, ya que no puede prever si al instante seguirá en pie o caerá. Y cuando cae, lo hace repentinamente y sin previo aviso, lo cual también lo dice en el Salmo 73:18 y 19. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Y número 3, otra cosa aquí que nos dice es que están expuestos a caer por sí mismos, sin que la mano de nadie los empuje, ya que el que camina por lugares resbaladizos no necesita más que su propio peso para caer. Y número 4, la razón por la que todavía no han caído ni caen ahora es únicamente porque el tiempo señalado por Dios aún no ha llegado. Porque dice que cuando ese tiempo determinado o ese momento indicado llegue, su pie resbalará y entonces serán abandonados a su suerte, porque caerán por su propio peso. Dios no los sostendrá en sus deslizaderos por más tiempo, sino que los soltará. Y entonces, en ese mismo instante, caerán en destrucción, al igual que aquel que está en un terreno con pendiente y resbaladizo al borde del abismo. No puede mantenerse en pie por sí mismo, y cuando es soltado cae inmediatamente y perece. La observación sobre estas palabras que vamos a remarcar es la siguiente: que no existe nada que mantenga fuera del infierno a los impíos en un momento dado, sino solamente la mano de Dios.
o el deleite de Dios. Me refiero a su placer soberano, a su libre voluntad que no está restringida por ninguna obligación ni obstaculizada por ninguna dificultad. Me refiero a que nada más, sino la sola voluntad de Dios tiene el más mínimo grado o el más mínimo sentido que ver en la seguridad de los impíos en un momento dado. La veracidad de esta observación se hace evidente en las siguientes consideraciones. Número 1, a Dios no le falta poder para echar a los malos al infierno en cualquier momento. Las manos humanas no son nada cuando Dios se levanta. Los más fuertes no tienen poder para resistirle, ni nadie puede librarlos de sus manos. Él no es tan solo capaz de arrojar a los impíos al infierno, sino que además lo puede hacer muy fácilmente. En ocasiones, un rey terrenal enfrenta la gran dificultad de someter a un rebelde que ha encontrado la manera de defenderse y que se ha hecho fuerte gracias al número de sus seguidores. Pero no es así con Dios. No hay fortaleza alguna que pueda servir de defensa contra el poder de Dios. Aunque se unan y formen una gran multitud, serán destruidos fácilmente. Son como montones de tamo que arrebata el viento o grandes cantidades de rastrojo seco que van directo a las llamas. Nos es fácil pisar y aplastar un gusano que vemos cuando se arrastra por el suelo. También nos es fácil cortar o quemar un hilo fino del que cuelga algo. Pues así de fácil es para Dios, cuando así lo desea, dejar caer a sus enemigos en el infierno. ¿Qué somos nosotros para pretender hacer frente a aquel ante cuya reprensión tiembla la tierra y ante cuya presencia se quiebran las peñas? Número 2, se merecen ser echados al infierno de tal manera que la justicia divina nunca se interpone, porque ésta no plantea objeción alguna a que Dios use su poder en cualquier momento para destruirlos, sino todo lo contrario. La justicia clama a gritos por el castigo infinito de sus pecados. La justicia divina dice así del árbol que lleva el fruto de Sodoma en Lucas 13:7, córtala para que inutiliza también la tierra. La espada de la justicia divina está en todo momento sobre sus cabezas y solo la detiene la misericordia de Dios y su libre voluntad. Número 3, ya están bajo una sentencia que los condena al infierno. No solo merecen de manera justa ser echados ahí, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa inmutable y eterna regla de justicia que Dios ha fijado entre Él y la humanidad, ha hallado en su contra y permanece en su contra, y bajo esa sentencia van de camino al infierno. En Juan 3:18 dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que todo inconverso pertenece al infierno. Ese es su sitio. Juan 8:23 dice, vosotros sois de abajo. Todos se dirigen al infierno. Ese es el lugar que la justicia y la palabra de Dios y la sentencia de su ley inmutable le han asignado. Número 4, ellos son ahora el objeto de ese mismo enojo e ira de Dios, reflejados en los tormentos del infierno. Y la razón por la que no descienden al infierno inmediatamente no es porque Dios, bajo cuyo poder se encuentran, no esté muy enojado contra ellos, tal y como lo está con muchas desdichadas criaturas que están siendo atormentadas ahora mismo en el infierno, donde sienten y sufren el furor de su ira. Sí, Dios está mucho más airado con muchas personas que están ahora mismo en la tierra, incluso con algunos de los que están escuchando hoy el devocional, aunque pretendan estar tranquilos, que con muchos de los que ahora sufren las llamas del infierno. Número 5, por lo tanto, no es que Dios no sea consciente de su maldad o no se ofenda como para no soltar su mano y enviarlos a la destrucción.
Dios no es como uno de ellos, aunque ellos pretenderían que lo fuera. La ira de Dios arde contra ellos, su condenación no duerme. El abismo está preparado, el fuego está listo, el horno ya está caliente y listo para recibirlos. Las llamas arden y destellan, la espada resplandeciente está afilada y la está blandiendo sobre ellos, y el abismo ha abierto su boca bajo ellos. Número 6, el diablo también está preparado para caer sobre ellos, arrebatarlos y hacerlos suyos en el momento en que Dios lo permita. Le pertenecen, es dueño de sus almas y están bajo su dominio. La Escritura los representa como su posesión en Lucas 11:21. Los demonios los vigilan y están siempre a su lado. Los están esperando como voraces leones hambrientos que ven a su presa y esperan conseguirla, pero que por el momento se detienen. Si Dios quitara la mano que los retiene, en un momento arremeterían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua, Satanás, los ansía. El infierno abre su boca para recibirlos, y si Dios lo permitiera, serían rápidamente engullidos y perecerían. Yo espero que estés escuchando con atención esto. Esto es para ponernos a temblar. Número 7. En las almas de los impíos reinan principios infernales que al instante se inflamarían y arderían con fuego del infierno si no fuera porque Dios lo impide. En la misma naturaleza del hombre carnal residen los rudimentos de los tormentos del infierno. Ahí están esos principios corruptos cuyo poder los domina y los subyuga completamente, y que es la semilla del fuego infernal. Estos principios están activos y son poderosos, son extremadamente violentos en su naturaleza, y si no fuera por la mano de Dios que los retiene, pronto estallarían y arderían de la misma manera que lo hacen la corrupción y la enemistad en los corazones de las almas condenadas, engendrando los mismos tormentos que hay en ellos. Las almas de los perversos son comparadas en las Escrituras como un mar turbulento, como dice Isaías 57:20. Y de momento Dios frena su maldad con su potente poder, como hace con las furiosas olas del mar embravecido, diciéndole: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Pero si Dios quitara ese poder que la detiene, pronto se llevaría todo por delante. Pues el pecado es la ruina y la perdición del alma. Su naturaleza es destructiva. Y si Dios no lo impidiera, no se necesitaría nada más para hacer al alma completamente miserable. La corrupción del corazón del hombre es desmedida y su furia no tiene límites. Y mientras los malvados vivan aquí, es como fuego acumulado por el curso de la naturaleza. Y puesto que el corazón es ahora un antro de pecados, un almacén, una bodega de maldad, así pues, si el pecado no fuera restringido, convertiría al alma inmediatamente en un ardiente horno, en una caldera de fuego y azufre. Y número 8, el hecho de no poder ver la muerte de cerca nunca puede ofrecer seguridad alguna para los malvados. Tampoco es ninguna garantía para el hombre natural el hecho de gozar de buena salud, ni que sea incapaz de anticipar que podría partir de este mundo repentinamente de manera accidental, ni que por el momento sea incapaz de percibir algún peligro visible. Las múltiples y constantes experiencias de toda la humanidad nos muestran que esto no es evidencia de que un hombre no esté al mismo borde de la eternidad, ni de que su siguiente paso lo lleve al otro mundo. Las maneras inadvertidas e insospechadas por las que la gente repentinamente deja este mundo y muere pueden llegar a ser innumerables e inconcebibles. Nuestra vida es como la neblina, hoy estamos, mañana no sabemos.
Los inconversos caminan sobre el abismo del infierno como si anduvieran sobre una cubierta podrida que cuenta con numerosas zonas tan débiles que no van a aguantar su peso, y dichas zonas son imperceptibles. Las flechas de la muerte están volando a plena luz del día sin ser vistas. Ni aun el ojo más agudo las puede distinguir. Dios tiene tantas maneras inimaginables de sacar a los impíos de este mundo y de enviarlos al infierno, que nada hay que haga parecer que Dios necesita depender de un milagro o salir del curso normal de su providencia para destruirlos en cualquier momento. Todas las maneras posibles que existen para sacar a los pecadores de este mundo están tan completamente a disposición de Dios y tan universal y absolutamente sujetas a su poder y determinación, que no depende de nada que no sea la sola voluntad de Dios el decidir si los pecadores deben ir en un momento determinado al infierno, incluso aunque estos medios nunca se usarán o tuvieran competencia en este caso. Número 9, la prudencia y cuidado que el hombre natural tiene para preservar su propia vida, o el cuidado que otros puedan tener de él, no le va a agregar ni un instante de vida. Por mucho que se cuide, va a llegar su hora y debes de estar preparado para cuando estés frente al Señor. La providencia divina y la experiencia universal dan testimonio de esto. Existe la clara evidencia de que la sabiduría humana no da seguridad frente a la muerte, porque si así fuera deberíamos ver alguna diferencia entre los sabios y los políticos de este mundo y el resto con respecto a la predisposición a una muerte prematura o inesperada. Pero ¿qué ocurre en realidad? Dice Eclesiastés 2:16, y también morirá el sabio como el necio. Número 10, todos los afanes y maquinaciones y planes que los impíos usan para escapar del infierno, a la vez que continúan rechazando a Cristo, permaneciendo así incrédulos, no les asegura escapar del infierno ni por un momento. Casi todo hombre común que escucha sobre el infierno se jacta de que él se va a librar, que él puede huir por su propia cuenta, que él tiene su propia seguridad en sí mismo, se jacta de lo que ha logrado, de lo que está logrando o de lo que pretende lograr. Y todos planean razonamientos en su propia mente sobre cómo van a evitar la condenación y alardean, se mofan de lo que han ideado y que todo está bien y de que sus planes no van a fallar. Oyen que en realidad hay pocos salvos y que la mayor parte de los que han muerto hasta ahora han ido al infierno. Pero cada cual piensa que formula mejores planes de escape que los demás. Ninguno tiene la intención de ir a aquel lugar de tormento y se dice a sí mismo que va a cuidar cada detalle y poner todo su empeño para no fracasar. Pero tales hombres necios se engañan miserablemente a sí mismos con sus intenciones, confiando en su propia fuerza e inteligencia, cuando en realidad están confiando en nada más que una sombra. La mayor parte de los que han vivido hasta ahora bajo la misma gracia y han muerto, han ido sin duda alguna al infierno, y no porque fueran menos sabios que los que ahora viven, ni porque no planificaran las cosas lo suficientemente bien como para asegurarse su propia liberación. Si pudiéramos ir a hablar con ellos y preguntarles uno a uno si esperaban mientras estaban vivos y cuando escuchaban acerca del infierno que ellos estarían sujetos a ese sufrimiento, escucharíamos indudablemente vez tras vez la respuesta: no, nunca tuve la intención de venir aquí, lo tenía todo planificado en mi mente de otra manera, pensaba que me las iba a arreglar bien y creía que mi plan era bueno, iba a tener mucho cuidado para que todo funcionara, pero me sobrevino de repente, no lo vi venir en ese momento, ni en esas circunstancias, pero vino sin aviso como un ladrón. La muerte fue más lista que yo. La ira de Dios fue demasiado rápida para mí.
por mi insensatez. Presumía, me jactaba en mí mismo y me complacía en sueños vanos de lo que haría en el futuro. Y cuando decía paz y seguridad, entonces vino sobre mí la destrucción repentina. La historia que Jesús contó del rico y Lázaro también nos debe de ayudar a darnos cuenta de que el día que tú y yo muramos vamos a tener memoria y nos vamos a lamentar, como este ejemplo que les acabo de dar. Número 11, Dios nunca ha asumido la obligación ni ha hecho ninguna promesa de librar al hombre carnal del infierno en ningún momento. Dios demanda santidad. Hebreos 12:14 dice que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es triste ver familias deshechas que no viven en paz, peleándose por herencias, y lo digo con conocimiento de causa por la abuelita que acaba de fallecer por parte de nuestra familia, ver cómo la familia se pelea por herencias. No hay paz, pero sí quieren la santidad y sí quieren ir al cielo. No, Dios ciertamente no ha hecho ninguna promesa ni de vida eterna, ni de liberación o protección de la muerte eterna, aparte de lo que está estipulado en el pacto de la gracia, en las promesas dadas en Cristo, en quien todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Pero ciertamente aquellos que no son hijos del pacto, que no han nacido de nuevo, que no creen en ninguna de sus promesas, que no tienen interés alguno en la promesa del pacto de la gracia ni en el mediador del pacto, pues no pueden acceder a esto. Número 12, así que cualquier cosa que algunos hayan imaginado o figurado acerca de supuestas promesas hechas al hombre natural, aunque éste busque y llame con fervor, queda claro y manifiesto que cualquier dolor que el hombre natural se inflinja por la religión o las oraciones que haga o los rezos que haga, hasta que no crea en Cristo, Dios no tiene ninguna obligación de librarlo de la destrucción eterna, ni por un momento. De tal forma que los hombres carnales, suspendidos de la mano de Dios sobre el abismo del infierno, merecen ese abismo ardiente y ya están sentenciados a él. Y Dios está temiblemente airado. Su ira es tan grande hacia ellos como lo es hacia aquellos que están sufriendo la ejecución del ardor de su ira en el infierno. Y ellos no han hecho nada en absoluto para apaciguar esa ira, como tampoco Dios está comprometido por ninguna promesa a seguir sosteniéndolos ni por un momento. El diablo los está esperando, el infierno los anhela, las llamas se avivan y están fulgurando a su alrededor para gustosamente echarles mano y tragárselos. El fuego reprimido en sus corazones lucha por escapar y no existen medios a su alcance que puedan brindarle seguridad. En pocas palabras, no tienen refugio, no tienen nada a que aferrarse. Lo único que les sostiene en cada momento es la libre voluntad y la paciencia discrecional y nunca prometida de un Dios airado. Si tú no te estás dando cuenta de lo que la Biblia habla de la ira de Dios y jamás te habían mencionado, pues es tiempo de que lo vayas analizando. Y tenemos que estudiar este terrible tema para despertar en los inconversos una convicción sobre el peligro en el que se encuentran. Y cuando digo inconversos me refiero también a los que no creen, que están en la iglesia pero que no creen, que no han nacido de nuevo, que no se han arrepentido de sus delitos y pecados. Lo que has escuchado es en realidad en cada persona que no está en Cristo. Ese mundo de miseria, ese lago de azufre ardiente se extiende debajo de ti también. Ahí está el abismo de las abrasadoras llamas de la ira de Dios. Ahí está la boca del infierno muy abierta y tú no tienes nada que te sostenga. No hay nada más que aire entre tú y el infierno.
pero solo el poder y el placer de Dios te mantienen, su gracia, su misericordia, y probablemente no eres consciente de esto. Te das cuenta de que no estás ahora mismo en el infierno, no tienes consecuencia cada vez que pecas inmediatamente, pero no ves la mano de Dios en ello, aunque confías en otras cosas como el buen estado de tu salud, en tu trabajo, en tu dinero, el cuidado de ti mismo y todo aquello que te mantiene. Pero en realidad estas cosas no son nada. Si Dios retirara su mano, esas cosas no impedirían tu caída, tal como el aire no puede sostener a la persona que está suspendida en él. Tu maldad te hace, por así decirlo, pesado como el plomo y te arrastra hacia abajo con todo el peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te soltara, caerías inmediatamente, descenderías rápidamente y te hundirías en el abismo sin fondo. Y tu salud, tu cuidado y prudencia, tus artimañas y tu justicia no servirían de nada para sostenerte y librarte del infierno. Así como una telaraña es incapaz de sostener una piedra al caer, de no ser por la voluntad soberana de Dios, la tierra no te soportaría ni un instante más, porque eres una carga para ella. La creación gime por tu culpa y está sujeta involuntariamente a la esclavitud de tu corrupción. El sol no brilla voluntariamente sobre ti para darte luz y para que sirvas al pecado y a Satanás. La tierra no produce sus frutos voluntariamente para que satisfagas tus deseos, ni tampoco se ofrece voluntariamente como el escenario de tus maldades. El aire no te sirve voluntariamente para darte el aliento y mantener vivos tus órganos vitales mientras pasas tu vida sirviendo a los enemigos de Dios en pecado. La creación de Dios es buena y fue hecha para que el hombre sirviera a Dios a través de ella. Y no se presenta de manera deliberada para servir ningún otro propósito contrario a su naturaleza. Y el mundo, escúchalo bien, te vomitaría si no fuera por la mano soberana de aquel que lo sujetó en esperanza. Las nubes negras de la ira de Dios se amotinan sobre tu cabeza ahora mismo, llenas de una terrible tormenta cargada de truenos. Y si no fuera por la mano de Dios que las retiene, caerían inmediatamente sobre ti. La voluntad soberana de Dios por ahora detiene el vendaval. De otra manera, arremetería con fuerza y tu destrucción llegaría como un torbellino y sería como la paja del suelo trillado en el verano. La ira de Dios es como un torrente de aguas contenidas de momento, pero que van creciendo más y más y elevándose cada vez más hasta que se les dé salida. Y cuanto más tiempo se retenga esa agua, pues con más velocidad y poder tomará su curso cuando por fin se suelte. Y es verdad que todavía no se ha ejecutado el juicio contra tus malas obras. Los torrentes de la venganza de Dios están siendo retenidos. Y mientras tanto, tu culpa aumenta constantemente, atesorando cada día más ira. Las aguas se incrementan sobre ti y se hacen más poderosas, y únicamente por la soberanía de Dios que las detiene, aunque no quieren ser retenidas y presionan fuertemente para salir. Si tan solo Dios retirara su mano de la compuerta, se abrirían con fuerza inmediatamente, y los imparables torrentes del furor y la ira de Dios embestirían con inconcebible violencia, cayendo sobre ti con todo poder. Y aunque tu fuerza fuera de 10,000 veces mayor que la del demonio más fuerte y poderoso del infierno, no podrías hacer nada para detenerlos o resistirlos. El arco de la ira de Dios está tensado y la flecha puesta en la cuerda. La justicia hace que el arco apunte hacia tu corazón y que lo tense. No hay nada más que el deleite de Dios, el de un Dios airado que no está bajo ninguna obligación o promesa que evite que la flecha se embriague con tu sangre.
Por lo tanto, todos los que no han tenido un cambio de corazón obrado por el poder del Espíritu Santo en sus almas, todos aquellos que nunca han nacido de nuevo, que nunca han sido hechas nuevas criaturas, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, aquellos que no han sido levantados de la muerte, del pecado o de un estado, o han sido elevados a un estado nuevo y que nunca antes han experimentado luz y vida, se encuentran en las manos de un Dios airado. Tú que me estás escuchando, si no has puesto tus conflictos en el orden que Dios quiere, si no buscas la paz con todos y la santidad, no vas a poder ver a Dios. Lo único que vas a poder ver es la ira de Dios. Pero te aferras a lo material, te aferras a las cosas del mundo. Aunque hayas reformado tu vida y aunque muchos hayan mostrado afecto por las cosas religiosas y hayan puesto una forma de religión en sus familias, en sus hogares, incluso en la casa de Dios, no hay nada más que la gracia de Dios que impide que sean tragados al instante por la destrucción eterna. Y aunque ahora no estén convencidos de la verdad que están escuchando, poco a poco se irán convenciendo por completo. Aquellos que han partido y que estaban en las mismas circunstancias de las que están ustedes ahora, ven que así fue con ellos, porque la destrucción les sobrevino de repente. A muchos de ellos cuando menos lo esperaban y decían paz y seguridad, y no sabían que iban a morir ese día, como aquel hombre que dijo Jesús que estaba almacenando, haciendo sus bodegas más grandes, porque ya no cabía el grano en sus bodegas. Y le dijo el Señor: necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma, nada te salvará. Y ahora se dan cuenta de que esas cosas de las que dependían para tener paz y seguridad no eran sino aire y sombras vacías. El Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, al igual que uno que sujeta a una araña o cualquier insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y está terriblemente provocado a ira. Dios aborrece el pecado, pero también al pecador. Lee el Salmo 5:4 al 6, lee el Salmo 7:11 al 13. Su ira hacia ti arde como el fuego, te considera indigno de cualquier otra cosa que no ser el que seas echado al fuego. La pureza de sus ojos no pueden soportar el tenerte a la vista. Sus ojos son tan puros que no pueden ver la maldad. Eres 10,000 veces más abominable a sus ojos de lo que para los nuestros es la peor serpiente venenosa. Tú le has ofendido infinitamente más de lo que jamás lo haya hecho el más obstinado rebelde a su rey. Y sin embargo, únicamente por su gracia, su mano evita que caigas al fuego en cualquier momento. No se le puede atribuir nada más el hecho de que no descendiste al infierno anoche y el que hayas despertado otra vez hoy en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir. No existe otra razón por la que no hayas descendido al infierno desde que te levantaste esta mañana, sino la mano de Dios que te ha sostenido. No se puede ofrecer ninguna otra razón fuera de su misericordia. No hay ninguna otra razón por la que no desciendes al infierno en este mismo momento. Por eso, considera el horrible peligro en que te encuentras. Este es el día de salvación, de arrepentirte, de ponerte a cuentas con el Señor. Es el gran horno de ira, un gran abismo sin fondo, lleno del fuego de la ira, al que no caes inmediatamente porque te está sosteniendo la mano de Dios, cuya ira está siendo provocada e inflamada hacia ti, tanto como hacia todos los condenados en el infierno. Cuelgas de un hilo fino con las llamas de la ira divina ardiendo sobre él y siempre listas para quemarlo y calcinarlo.
y tú no tienes ningún acuerdo con el mediador, ni nada a lo que puedas aferrarte para salvarte, nada que te aleje de las llamas de la ira, nada en ti mismo, nada que hayas hecho, nada que puedas hacer para convencer a Dios que te libere, ni siquiera por un instante. Considera lo siguiente de manera más específica. Número 1, ¿de quién es la ira? Es la ira del Dios infinito. Si se tratara de la ira del hombre, aunque fuera del gobernante más poderoso del mundo, sería comparativamente minúscula como para tomarla en cuenta. La ira de los reyes es mucho más temida, especialmente en la monarquía absoluta, porque tienen totalmente en su poder las vidas y posesiones de sus súbditos para disponer según su voluntad. Proverbios 22 dice: como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. El súbdito que haga enfurecer a un rey autoritario está expuesto a sufrir los tormentos más extremos que la invención humana pueda diseñar o la fuerza humana pueda infligir. Pero las más grandes potestades terrenales, con su mayor majestad y fuerza, armadas con sus mejores técnicas de terror, son débiles como despreciables gusanos en comparación con el gran todopoderoso, el creador, el rey del cielo y de la tierra. Poco es lo que ellos pueden hacer cuando llegan al colmo de su cólera, dando rienda suelta a toda su furia. Ante Dios, todos los reyes de la tierra son como saltamontes, como chapulines, no son nada y menos que nada. Tanto su amor como su odio no son tenidos en cuenta. La ira del gran rey de reyes es mucho más terrible que la suya, y su magnificencia es mucho mayor. Lucas 12, 4 al 5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Yo quiero invitarte en estos días a que medites. Vamos a estar hablando del infierno. No podemos hablar de la santidad sin hablar de la ira de Dios. Y la ira de Dios, al único lugar que te va a conducir si no te arrepientes, si no naces de nuevo, si no das un giro en tu vida, es al infierno, y lo acabamos de leer. No temas al hombre, teme a aquel que te puede enviar al infierno. Para aquellos que dicen que Dios no envía gente al infierno. Por eso hoy en tus manos está. Si tú quieres estar en las manos de un Dios santo o un Dios de ira, ¿cuál eliges? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Padre, este tipo de estudios, de sermones, de predicaciones, hacen temblar el espíritu, hacen temblar el alma, Señor, porque a veces no dimensionamos, no tenemos idea de lo terrible, de lo cruel, de lo sufrido, de lo eterno que es el infierno, del dolor, del llanto, que solamente se va a encontrar en ese lugar de tormentos, Señor. Pero a veces lo minimizamos, porque amamos tanto las tinieblas más que la luz. Como tú lo dijiste, aman más las tinieblas que la luz. Y no aborrecemos el pecado, porque no sabemos ni conocemos de tu santidad. Pero tenemos que conocer también de la ira tuya. El contraste, Señor, porque también es un atributo tuyo. Y tú no perdonas a aquel que peca. Odias el pecado, pero también al pecador, tu palabra lo dice. Señor, tú no puedes ver el pecado, porque el pecado hace división entre tú y nosotros, Señor. Hoy queremos ponernos a cuenta todo lo oculto del corazón que exista dentro nuestro, que tu Espíritu Santo nos lo revele y que nos pongamos a cuentas para no caer en manos de un Dios airado, Señor. Ese es nuestro anhelo, librarnos de la ira de Dios, porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario.
pero tú nos das el salvoconducto, tú nos das la salvación, que creamos en Jesucristo, tu Hijo, que enviaste a morir, a pagar, Señor, la copa, beber la copa de la ira en la cruz del Calvario, para que podamos librarnos de la ira venidera, que cada vez se acerca más y lo estamos viendo, Señor, con todo lo que está sucediendo. Porque el mundo, la naturaleza está teniendo dolores de parto, Señor, y la maldad va en aumento. Pero por eso, Señor, es necesario que entendamos, que nos hagas temblar con tu palabra, Señor, que tu palabra, que es una espada, penetre y parta, que es un martillo que desmenuce, Señor, nuestros argumentos injustos que queremos poner delante de ti, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de ti, Señor. Es tiempo de que de verdad hagamos una meditación, que nos probemos a nosotros mismos, como dice tu palabra en 2 Corintios 13:5, para ver si de verdad estamos en la fe o solamente estamos navegando con una falsa espiritualidad, creyendo que somos salvos, pero vamos camino al infierno, como tú nos enseñabas hoy, Señor. Que hoy haya restauración en las familias, que haya perdón, que se llamen y se pidan perdón. No pueden poner en alto el valor de una casa, de una heredad, Señor, el poner en alto el valor de un terreno, de cosas materiales que están en el mundo, que crean conflictos y dividen familias. Que tu gracia y tu favor eterno, Señor. Pero sé tú, Espíritu Santo, el que traiga convicción a los corazones, a las mentes, en el nombre glorioso de Jesús. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén.